Detrás del mito, la película documental de Marcelo Rabuñal, que se estrenó ayer y que puede verse en la sala B del auditorio Nelly Goitiño del Sodre, 18 de julio 9:30. Ese es el tema que estamos conversando hoy en esta edición de La Mesa de los Viernes. Estamos con el propio Marcelo Rabuñal como invitado, pero claro, están Ana, Mauricio, Juan, Rosario, a quien, ¿cómo decirlo?, convocamos para que, teniendo en cuenta el seguimiento que había hecho en varias notas previas, también se sumara. Rosario, a ver, dale tú. Bueno, en realidad quiero empezar diciendo que mi relación con Artigas es porque prácticamente mi casa fue como mi abuelo. Creo que en realidad tuve más relación con él que con mis reales abuelos. Y por otro lado voy a empezar... Explícate, ¿qué quiere decir? Porque bueno, soy hija de historiadores, artiguistas hasta la médula, y yo no hice historias más que hasta cuarto liceo, razón por la cual no sé todavía por qué me invitaron. Porque Alfredo Castellanos y Aurora Capilla por Castellano. Eso, pero es nada más Honorables que por ósmosis. historiadores. De cualquier forma, recuerdo claramente que mi acercamiento a la imagen, que poco me importa, así como poco me importa la imagen de Jesús o de la Virgen, si es o no la de las estampitas, era la de Damarcey, que era la real, y que lejos de ver en él un viejo decrépito, lo que veía era un viejo que todavía mantenía su fortaleza. Por un lado. Lo segundo que conozco es la descripción de Larrañaga. La descripción de Larrañaga a mí me impresionó mucho más el entorno, el aspecto en cuanto a su pobreza, a su sencillez, a la forma en que vivía, que el aspecto físico. Más allá de que me sorprende que De Masi haya interpretado, porque no lo dice en ningún momento, que decía de frente despejada, no lo dice el diario de Larrañaga, y que eso significaba que debía ser pelado, no sé de dónde lo sacó. Hay varias descripciones. Estatura pero no en esta, estatura mediana y robusto, que son dos las que lo dicen, y que entonces se refería a que era petizo, tampoco sé, es una interpretación libre. Creo que tener estatura mediana seguramente era más bajo que lo que hoy consideramos estatura mediana, pero estaban comparándolos con sus compañeros, y entonces me da la impresión de que la imagen es importante a un país, es importante para que los niños la reconozcan en la escuela, pero a mí poco me importa cómo se veía Artigas. Creo que el Artigas que a mí me interesa es el Artigas de El Ideario, es decir, el Artigas estadista que está ampliamente reconocido como tal en cualquiera de los documentos que en mi casa transitaron, y ni que hablar recogidos por el Archivo Artigas, por ejemplo. Rosario citó al pasar a De Masi, es uno de los especialistas que hablan en la película, que son consultados por los autores de la película, de ahí viene el cuestionamiento que recién escuchábamos. Mirada inexpresiva, dice otra de las... ¿Puede un caudillo con ese pueblo detrás tener mirada inexpresiva? No, además los testimonios de cuando era muy viejito dicen, ya muy viejito, que lo ven en Paraguay, dicen mirada fulgurante. Por eso digo. Puesta después de los 50 con rímel, imagínate llegar a fulgurante sin rímel con 84. Por eso digo. Bueno. Sí, la tuya es fulgurante, Ruso. Marcelo, mete un bocadillo antes de que sigan. A mí quería aclarar una cosa sobre el cuadro de Mercey, que lo dice Laura Malosetti en la película, que me parece que es una de las cosas interesantes también sobre la interpretación de las imágenes. Ella dice que de Mercey no era un dibujante experto y que además creía que en las caras de las personas se veía su personalidad. Y cuando lo describe Artigas, lo describe como un ladrón, como un bárbaro sin ideas políticas. Entonces, de alguna manera, si él creía que, digamos, que la personalidad se veía en los rasgos, eso tiene que estar reflejado en el dibujo que hace. Lo que tú estás diciendo es que quizás ese único retrato que existe puede no responder a la realidad. Puede ser eso es lo que dice Laura Malosetti. Subjetivo. Exactamente, dice que es subjetivo y que es una subjetividad. De Merced no dice que fuera un bárbaro sin ideas. Dice el otrora notorio bandido que ha sido recibido aquí, que aquí vive protegido por el dictador Francia, ahora es una ruina de lo que era, y entonces viene el retrato. De Merced era bastante bueno haciendo retratos, pero tenía algunas licencias que son más que poéticas. Por ejemplo, él también hizo el retrato del dictador,
Y muchas veces yo he escuchado comentarios a propósito de que el Artigas de Mercé es un hombre derrotado comparado con el dictador, que es un hombre poderoso, que más o menos el es dictador Francia, sí. que más o menos No es me la gusta situación. nada eso del dictador Francia, ¿eh? Bueno, era dictador por decreto popular. Pero es dictador la en el única cosa sentido que hay romano. en el sentido romano. No en el sentido moderno. Pero voy a esto. En el libro que de Mercé escribe, que acompañaba el retrato en cuestión, él aclara que él nunca pudo ver al dictador y mucho menos pedirle que lo dejara retratar. Y que como él tenía una hermana que era igualita, lo que hizo fue retratar a su hermana y ponerle la ropa que le contaron que el dictador usaba y el corte de pelo que el dictador usaba. O sea que de Mercé se permitía algunas licencias poéticas. Ahora, ese retrato también ha sido autoadjudicado a un soldado colorado en la Guerra Grande que se llamaba Bravo, y que cuenta detalladamente cómo lo hizo ese retrato. ¿Cuál retrato? El que supuestamente es de Mercé, Bravo dice que es de él. ¿El retrato de Artigas? Sí, señor. Ajá. Bravo dice que es de él y que lo tomó en tal y tal circunstancia, que Artigas se reía de que lo quisieran dibujar, que él dijo, se me está terminando la luz, salimos afuera del rancho y mientras yo para captar la luz que quedaba, y mientras yo lo dibujaba, el viejo sentado en una silla desgranaba choclo para unas gallinas que le daban vuelta alrededor del banco en el que estaba sentado. Bueno, o sea que el retrato también tiene su duda sobre su autoría, ¿no? Exactamente. Por otro lado, quería comentarles que el trabajo que hace Mancusi no se basa directamente en el retrato de Mercé, sino que intenta personificarlo a la edad que tenía cuando se le hace el retrato de Mercé. Él dice que el retrato de ese de Mercé es como muy caricaturesco, y toma más los daguerrotipos de los hijos de Artigas que existían y las descripciones que les lleva Nelson Caula para realizarlo. Contestándole a Juan, en el libro de Nelson Caula, que también cuenta toda esta historia junto con Mancusi y con Osvaldo Aren, hay una regresión que hace Mancusi a los 40 años más o menos de edad de Artigas. ¿Y por qué no está en la película? Porque la película habla de muchísimas más cosas, entonces tampoco queríamos ir demasiado por ese lugar, ¿no? Nos parecía que estaba bueno mostrar un rostro también y que ese fuera el punto de partida de otras cuestiones. Si tenés lo negativo de los daguerrotipos de la foto que le sacaron a Artigas, Juan te las acomoda en dos patadas. Las encuentro en la feria. En la placa de vidrio. No, uno tiene que andar con cuidado en esa tertulia. Yo quería darme dique que estuve con los antepasados de Artigas y resulta que en la mesa tenemos una nieta. ¿Te das cuenta? Bueno, no, uno construye las imágenes, estoy de acuerdo con Rosario en eso. De acuerdo a lo que siente, a lo que ve, eso está referido así. ¿No? ¿Eso Yo es el alma del artista o no? No le doy, claro, eso tiene que ver, porque mira, como antecedente de las películas, hace un montón de años una productora, Puma Film, emprendió todo para hacer un Artigas. En Tacuarembó la iban a filmar, mandaron a hacer uniforme de blandengues y todo eso. Estaban esperando que llegara Artigas. Artigas estaba contratado, iba a ser el Artigas. Pero mirá qué historia, cada cual hace lo que se le canta, ¿no? Era John Derek. John Derek, el esposo de Bo Derek, el creador, el Pigmalión. El John Derek guapísimo. Había, después de la guerra civil o de la guerra de los Estados Unidos, a caballo nomás, agauchándose, atravesaba todo el continente, llegaba hasta acá y entonces veía esto, hay que acomodarlo y ese era Artigas. Eso era el Artigas de Puma Film, pero mirá, había un montón de actores, se hubieron escenas ensayadas. Otra que tratamos en una tertulia, que tiene sus bemoles también, porque hicieron un Artigas de alguien que, como dijo en la mesa el director, estuvimos con Charlone, con el director en la mesa. César. Seguro. Entonces, decía que cómo se imaginó que, y bueno, él quería una película que la entendiera y que la sintiera una sevillana de viuda de 40 años. Uh-huh. Y bueno, la hizo muy bien para esa sevillana. Pero terminó haciendo una película donde la primera aparición de Artigas es que llega al campamento y una mujer lo corre a escobazo porque la había guampeado y junto a él aparece un señorito español condenado a muerte que se salva, que es heroico y que mientras ese Artigas de Charlone para la sevillana de 40 años
da una imagen de pervertido, este señorito es Don Quijote soñando con una Dulcinea que no olvida y le hace poemas y le escribe. Bueno, cada cual hace de su paraguas un aparato silbador. Digamos, esos Artigas no nos tocan a nosotros. Entonces, uno tiene que tener cuidado de las opciones que toma, porque lo que termina expresando es su visión, lo que siente y lo que es para el Artigas. Para mí, Artigas en este momento es un emblema unificador de un ideario que pasa por las instrucciones del año 13, por el reglamento provisional de la campaña, por su gesta, por su lucha y por esa retención que sufre en el Paraguay, porque de acuerdo en 1822 el capitán Caldera decía que Artigas estaba preparando para volver. Y protagonista de un hecho en el que nace la nación, que es el Éxodo. Y el éxodo que es heroico. Entonces, pero digo, es el origen del concepto de nación, del pueblo uruguayo. Ustedes hablan de un Artigas conceptual, no. Y acá la discusión es a propósito de si va a haber o no va a haber una imagen que lo represente. Y de eso es que estamos conversando a partir de la película Detrás del Mito. Estamos con su director, Marcelo Rabuñal. Los oyentes que quieran participar del sorteo de invitaciones mandan sus mensajes. Y Juan se desespera porque tiene más cosas para decir. Sí. Yo quiero discutir la idea de que fue necesario en la época de Santos construir una imagen de héroe para fundamentar la nación. Yo digo, eso es macana, es decir, la base material es la que determina las cosas y luego se construye la ideología. Y en el Uruguay fue un ejemplo clarísimo. La base material se empezó a construir de este país con las misiones orientales, con las misiones jesuíticas. Ahí se empezó a construir lo que hoy es nuestro país. En 1790 ocurrió uno de los hechos fundacionales de este país, que fue la invención del saladero que ocurrió en la banda oriental. Y en 1860 ocurrió un segundo hecho fundamental para la fundación de este país, que fue el establecimiento de la Liebig en Fraiventos, la primera fábrica del mundo de extracto de carne. Esos son los hechos fundamentales y esa es la base material por lo cual este país existe, es independiente y construyó la escuela pública, el Uruguay ballista, el estado de bienestar y lo que nos está pasando ahora. Todo eso es consecuencia de esto. Entonces, precisamente, lo que sucede es que en la época de Santos, cuando ya estaba toda esa base material consolidada, ahí apareció la necesidad de construir el edificio ideológico. Es decir, que no es que es la base material la que construye el edificio ideológico, entonces, pero no hay edificio ideológico si no hay base material. De modo que creo que ese es el punto que hay que reivindicar en la historia de nuestro país. Y Artigas, igual que Lincoln, que son dos grandes héroes de distintos países, era increíblemente cómo no entendían la época en la cual vivían. Por ejemplo, Lincoln no entendía que se metió a Estados Unidos en una guerra civil por el ferrocarril. No quiero entrar porque este es otro tema. En Artigas no entendía que la base de este país era el saladero. Si uno recorre el archivo Artigas como yo lo hizo buscando sistemáticamente la palabra saladero, solo la palabra saladero aparece en los 20 y tantos tomos del archivo Artigas como un lugar geográfico, no como una industria poderosa que se estaba desarrollando que iba a ser la base de la independencia nacional. ¿Buscaste Salazón? Porque aparece también, más por Salazón. Sí, pero no, siempre es y esta batalla ocurrió en el saladero de fulano o al ¿Y por qué anotas eso? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que ¿qué pasa con que no estuviera el término saladero? Que se construye una figura mítica sobre una persona que no veía lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Y decir, tampoco Santos veía que era fundamental lo que estaba pasando en Fraiventos, por ejemplo, ¿no? Le parecía mucho más importante dibujar Artigas en la Ciudadela. Es interesante, pero ni tanto ni tampoco, porque la descripción de los hermanos Robinson, que coincide con la de Larrañaga, es formidable, da una imagen potentísima de un hombre que se juega. Y bueno, y está construido. No creo que se haya construido Artigas por decreto, por todas las cosas que mencionamos. Y después está la otra versión, que cuando se alzó era capitán del frigorífico de Fraiventos, que funda el sindicato y después se hace el lanzamiento. Pero no, por último, me parece que también vale señalar al pasar lo otro, que ya está muy dicho, ¿no? Pero el proyecto de Artigas no era el de esta República Oriental del Uruguay. No. Y sin embargo,
a ese Artigas, con este rostro, con esta imagen, lo hemos puesto al servicio de lo que hoy somos. En otras palabras, no veía lo que estaba pasando. No, yo no estoy de Vamos a acuerdo hacer con la que pausa no que veía tenemos lo que pendiente. estaba pasando, No. pero